con las preguntas que nos hagan, de cualquier duda que tengan, tanto de la teoría como de la práctica, de cualquiera de los prácticos que venimos dando hasta ahora, de cualquier tema de teoría. Como siempre les digo, si está en nuestra facultad, digamos, inmediata poder despejarle la duda, lo haremos en el momento, con todo gusto, y si tenemos que investigar juntos, investigaremos juntos, ¿sí? Así que no tengan miedo de preguntar, no existe la pregunta tonta, como hablaron ayer, así que cualquier pregunta por pava que les parezca, les puede destrabar a lo mejor algún concepto que no estén comprendiendo y le pueden incluso ayudar a varios de sus compañeros, ¿sí? Así que no se priven de hacer las preguntas que deseen. Bueno, ahí les mandé. Ahí está. Bueno, Fernando, no sé, ¿qué dicen los chicos? Vamos a ver ahora. Voy a mirar el chat. Bueno, vamos a empezar preguntando a ver si hay alguna duda con respecto al práctico de ayer. Sí, es lo que estaba diciendo yo, pero audio, conectar audio, únense a la reunión. Porque como algunos dijeron, había que hacer una pequeña revisión posterior para poder verificar si había dudas o no con respecto al práctico. El tema es si hicieron o no la pequeña verificación posterior de... Lo que pasa es que no le había subido la solución, pero bueno, se supone que como lo que vimos ayer, ya tendrían que estar tratando de hacerla solo. Muy bien. Ahora le acabé, ahí recién compartí la solución, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá, todo, ¿Se escucha? Porque yo te escucho, pero no sé si ellos nos están escuchando. Yo te estoy escuchando bien, sin inconvenientes. Ahí Bueno, hay está. algo en el chat. Bien. A ver, podemos empezar a ver. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien, Cristian. Muy bien, Ricardo. Bueno, para la clase para el práctico que vamos a desarrollar conmigo, les pido que lo abran en su computadora porque yo no tengo la posibilidad de mostrar a través de mi pantalla, pero el práctico está subido entre los prácticos de los trabajos prácticos del segundo cuatrimestre de 2020. ¿Cómo se llama el práctico? ¿Clase virtual de 3 de noviembre? Sí, clase 03 de noviembre. 0311. Bueno, si están de acuerdo, voy a empezar con el desarrollo de la clase.
Bueno, comience nomás, profesor. Yo capaz que me quede un rato y después lo abandone. No hay problema. Bueno. Ahí está. Bueno, este práctico es un práctico de bienes de cambio. Es relativamente sencillo, tiene pocas operaciones y habitualmente, como ustedes verán, en el práctico no tiene determinado qué sistema de costo utiliza para determinar el costo de la mercadería vendida. Nosotros siempre le vamos a decir para todos los prácticos como premisa que en todos los casos todos los ajustes y todos los asientos están hechos, están bien hechos, y él, salvo que le digamos lo contrario, o que de los indicios del práctico surja algún dato de que algo está mal. Y en el caso del método de costo utilizado, siempre vamos a utilizar el método de diferencia de inventario, salvo que le digamos que utilizamos el método de inventario permanente o que de los indicios del práctico surja que utilizamos inventario permanente. Es decir, en este caso que no dice nada, evidentemente estamos utilizando el método de diferencia de inventario. ¿Queda claro eso? Bueno. En el práctico partimos de un cuadro que tiene algunos datos de saldos contables, entre ellos el mayor de bienes de cambio, y después tenemos un inventario que fue preparado por la empresa. En ese inventario, nosotros vemos que la empresa hizo un conteo de las unidades físicas de los de bienes de cambio que tenían, los valorizó y los totalizó. Ese saldo, si ustedes ven, coincide con el balance de saldos, es decir, esos 26.725 pesos que figuran en el inventario de bienes preparado por la empresa, coincide con el balance de saldos al 31/12. ¿Qué quiere decir eso? Que en bienes de cambio, el mayor de bienes de cambio total es 26.725. Ese es el valor por el cual ustedes deberán sumar o sustraer de cierta forma bienes de cambio según corresponda. ¿Está? Por otro lado, tenemos la lista de los precios vigentes, ya sea el costo de adquisición y el precio de venta. En todos estos casos son sin IVA, a efectos de facilitar el cálculo para poder determinar si hay algún desvío o no de las normas contables. Después tenemos el inventario físico que realizó la empresa, en el cual el auditor participó y cotejó que era correcto el inventario realizado por la empresa, o sea, cotejó su recuento. Y por último tenemos un corte de compras y un corte de ventas. Entonces, vamos a partir a analizar cómo está el producto A con respecto a su saldo contable y a los movimientos que tuvo posteriores o a los movimientos que tuvo que pueden llegar a no estar incluidos en el saldo o no. Nosotros partimos de que el producto A, si ustedes miran, en el inventario de bienes que preparó la empresa, tenía 610 unidades valorizadas a 15 pesos. Si vamos al inventario físico, vemos que existe dos lotes, el lote 1 y el lote 2, es decir, que la empresa omitió registrar el lote 1 de 600 unidades y tomó en cuenta solo el lote 2 de 610 unidades. Es decir, no había tenido en cuenta 600 unidades que estaban incluidas en el lote 1. Eso merece un ajuste, que va a ser el primer ajuste,
del producto A, el asiento de ajuste sería mercadería costo por las 600 unidades a 15 pesos, que es el precio de venta. El precio de costo, perdón. Entonces, mercadería costo por 9.000 pesos. Ahora bien, nosotros tenemos el producto A, que sale con un valor inicial de 9.150 pesos, a eso se le suman los 9.000 pesos. Y después, con posterioridad, tenemos que en el corte de compras verificamos que hay una factura de compra de condición origen por 200 unidades del producto A. Si ustedes miran los datos del corte, ven que la factura es del 28 del 12, que son 200 unidades del producto A, que la condición es origen. Acá volvemos a partir siempre de las premisas que nosotros establecemos para el desarrollo del práctico. En este caso le estamos diciendo cuál es la condición. ¿Qué significa eso? Significa el momento en el que se perfecciona el cambio de propiedad del bien. Si nosotros tenemos origen, significa que en el momento en que sale del proveedor, pasaría a ser de nuestra propiedad esa mercadería. Si es destino, sería recién cuando recibimos la mercadería. Siempre, ya sea en condición origen o en condición destino, la documentación de respaldo va a ser la factura, el remito y el informe de recepción. Si existe esa documentación, ¿no? En este caso tenemos factura y remito del 28 del 12, es decir, como la condición es origen, la mercadería salió dentro del ejercicio que estamos auditando, por lo cual es una compra. Si bien fue recibida con posterioridad, el hecho de que haya sido recibida con posterioridad, la información que nos brinda es que no pudo haber sido tenida en cuenta en el inventario, porque el inventario no habla de mercadería en tránsito, sino que habla de el recuento físico de un lote 1 y 2. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, esta mercadería se sumaría al lote 1 y al lote 2, totalizando en 600 unidades más 610 más 200, o sea, 1.410 unidades del producto A. El ajuste sería mercadería costo nuevamente, por 3.000 pesos. Esto sumaría en total 21.150 pesos de producto A, es decir, 1.410 unidades a 15 pesos. Para ir viendo distintas alternativas, yo siempre les digo que cuando resuelvan, plantéense las dos situaciones. Plantéense la situación de el método de diferencia de inventario y el método de inventario permanente, cómo varía. Entonces, de esa forma ustedes van a aprender a manejar los dos sistemas mejor y se van a volver en cierta forma cancheros con los dos métodos de manejo de inventario. Eso le va a facilitar mucho en el momento en que tengan que ir a resolver el examen. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hubiese pasado? Que esto ya no está en la solución. ¿Qué hubiese pasado si con este corte de compras, si el método hubiese sido inventario permanente? Fíjense, si el método hubiese sido inventario permanente, la compra estaba contabilizada, entonces, cuando se fue a cotejar contra la mercadería, contra la existencia final, se tuvo que haber determinado una diferencia de inventario negativa, porque esa mercadería no estaba. Entonces,
cuando se determina que era una mercadería que estaba en tránsito, lo que se debería haber hecho es dar de alta la mercadería y en lugar de ajustar contra costo, se hubiese ajustado contra diferencia de inventario, reconociendo un resultado positivo que compensaría el resultado negativo que se tuvo que haber contabilizado en el momento, al momento de los ajustes, digamos. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con las 600 unidades del lote 1. Fíjense ustedes, si ustedes no contabilizaron las 600 unidades del lote 1 y solo tuvieron en cuenta las 610 unidades del lote 2, lo que hubiesen hecho es determinar una diferencia de inventario negativa por las 600 unidades. Diferencia de inventario a mercadería. Y en realidad no era una diferencia de inventario, sino que no habían tenido en cuenta el lote 1. O sea, sería mercadería a diferencia de inventario el ajuste. En el caso de las 600 unidades. Siempre hablando de el método de inventario permanente. Yo les planteo las dos situaciones para que ustedes vean cómo cambian un caso y en otro. Por eso siempre les digo, partan de la base de que todo está hecho y todo está bien hecho. Salvo que nosotros le digamos lo contrario o que de los indicios del práctico surja lo contrario. Surja que hay algo que no está hecho o que está mal hecho. ¿Está? Hasta acá el producto A. Entonces, fíjense que ¿qué fue lo que evaluamos hasta ahora del producto A? Si ustedes recuerdan, cada vez que vamos a opinar sobre la razonabilidad de un saldo contable, nosotros debemos verificar qué de ese saldo contable. La existencia, la propiedad y la integridad. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Verificar si estaban todos contados, si no había alguna omisión de bienes contados y, evidentemente, teniendo en cuenta que si la mercadería estaba en la empresa y no nos dicen nada, significa que la mercadería pertenecía a la empresa, por ende también estamos cotejando la propiedad de esa mercadería. Ahora bien, ¿qué nos restaría cotejar con respecto a esa mercadería? Nos restaría cotejar la evaluación y la exposición. La evaluación para ver si nos supera el valor recuperable del bien y la exposición para ver si está bien expuesto como un bien de cambio. En este caso está bien expuesto como bien de cambio. Lo único que tendríamos que ver es si son bienes de cambio corrientes o no corrientes. En este caso son repuestos. Entiendo que son bienes de cambio corrientes. Con respecto a la evaluación, vamos a ver, nos da el precio de venta y nos da cuáles son los costos directos de venta. Esto nos permite determinar el valor neto de realización. Si ustedes ven en la resolución, se dice un cuadrito determinando el 15% de los 24 pesos, que es 3,60, por lo cual el valor límite de evaluación de ese bien es 20,40, o sea, 24,60 menos 24 pesos menos el 15%, me da el valor límite al cual puedo evaluar ese bien, que es 20,40. Los 15 pesos estos del costo del producto al cual lo tengo evaluado, no superan los 20,40, por ende está bien valuado. Y como son repuestos que pueden ser vendidos durante los próximos 12 meses posteriores al cierre del ejercicio, entiendo que son corrientes. Hasta acá, ¿alguna consulta? Espera un poquitito, vamos a ver si hay alguna duda con respecto a todo lo que vinimos hablando del producto A.
Acá hay una pregunta. A ver. Hay varias cosas acá. Vamos a ir viendo un poquito entonces. Bueno, otra cosa que hice en el primer cuadrito en la solución fue comprobar el recálculo matemático de que los 26.725 estaba correcto, digamos. O sea, hice la multiplicación y sumé. En este caso, lo que le decía es que estamos utilizando el método diferencia de inventario siempre que no le digamos que estamos usando el método de inventario permanente. No te entiendo, Cristian, cuando decís para que contablemente se encuentre esa mercadería que no fue incluida en el inventario por compra. Profe, buenas noches. Sí, no, lo que pasa de que cuando usted fue explicando, tipo, escribió en el chat y como usted no ve, digamos, no mira a la hora de dar su ponencia, por ahí uno escribe, o sea, en su cabeza tiene lo que usted está diciendo, entonces voy escribiendo. Lo que quise decir es que usted estaba explicando la incorporación de esos bienes porque fueron recibidos después del cierre del ejercicio, por lo tanto, en el inventario, digamos, en los estados no aparecen porque fueron recibidos después, pero contablemente tiene que estar incluido en el inventario. A eso es lo que no sé si por ahí va, es lo que interpreté, lo que usted me estaba diciendo o estaba explicando en su ponencia también. Claro, lo que pasa es que cuando vos hablas de contablemente, el método de diferencia de inventario utiliza lo que se denomina una cuenta de movimiento, que es compra. Es decir, que no va individualizando las unidades que se van incorporando, simplemente es una cuenta de movimiento que va acumulando todo el valor de las compras y se da de baja al cierre mediante una fórmula y por diferencia directamente se carga todo a costo. Es decir, que no es que vos decís, esta mercadería fue comprada, pero como todavía no llegó, no. Es el asiento que hizo la empresa, fíjense lo importante que es acá. El asiento que hizo la empresa, ¿cuál fue? Compra e IVA a proveedores. Por esos 3.000 más IVA, ¿no es cierto? Entonces, compra, que es la cuenta de movimiento, simplemente va sumarizando todas las compras y al cierre yo lo único que hago es cotejo la existencia final y digo, tengo 610 unidades. Entonces, mi existencia inicial más todas mis compras menos esas 610 unidades es todo costo. En realidad, había 600 unidades del lote 1 que no había sido considerada, entonces, bueno, esas 600 unidades doy de alta como mercadería y disminuyo el costo. Y por otro lado, doy de alta las 200 unidades que estaban en tránsito y disminuyo el costo. Entonces, el tema es que tienen que entender cómo se maneja la técnica contable del método diferencia de inventario, que lo que hace es utilizar la cuenta de movimiento que es compra y va acumulando todas las compras sin discriminar ahí, como si fuese una bolsa. Por eso tampoco se determinan en este método el resultado por tenencia, el resultado por rotura, por obsolescencia. Claro, profe, eso fue lo que quise, digamos, expresar, porque la cuenta compra al finalizar el ejercicio desaparece. Entonces, ¿cómo incorporo esas 600 más 200 que me quedaron, digamos, colgadas? Tengo que incorporar con ese movimiento que usted hizo con el costo. Puede ser, estoy en lo correcto, casi no. Incorporo mercadería, claro, de alta mercadería, ajá, al costo por haber, digamos. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Le entendí? Claro. Disminuyo el costo mal contabilizado. Claro. Un buen método que también siempre propongo para que cuando están analizando un caso específico, es, como dice Flori, llevar al extremo algo. Pónganle que en realidad
del producto A no había ninguna unidad y solo estaba el lote 1, que eran las 610 unidades, las 600 unidades. No había nada de existencia inicial, se compraron 600 unidades y al cierre no se tomó en cuenta el lote 1, o sea, existencia final 0. ¿Cuál fue el costo? Las 600 unidades. Entonces, ustedes verifican que lo que se hizo fue compra a proveedores por las 600 unidades y con posterioridad se hizo existencia inicial 0, compra por las 600 unidades, existencia final 0, costo las 600 unidades. Entonces, lo que tienen que hacer es, no registraron las 600 unidades de existencia, tienen que dar de alta las 600 unidades de existencia, mercadería, por las 600 unidades. Y por otro lado, contabilizaron 600 unidades mal de costo. Entonces tienen que corregir eso con la contrapartida, es decir, acreditando costo mercadería por esas 600 unidades. ¿Se entiende? Fíjense cómo ustedes van trabajando la contabilidad y se van dando cuenta de que si hicieron de una forma, tenían que ver cómo hicieron y saben cómo van a hacer el ajuste. ¿Se entendió eso? Sí. Ricardo, vos cuando utilizás el método inventario de diferencia de inventario, utilizás compras directamente, no utilizás mercadería, porque vas acumulando directamente. Es el método que se utiliza, digamos. Y al cierre se da de baja. Son cuentas de movimiento que al cierre se dan de baja. Otra típica cuenta de movimiento es recaudación a depositar. Recaudación a depositar es una cuenta que incluye efectivo, cheques, moneda extranjera, puede incluir algún tipo de vale, alguna cosa así, que ustedes van incorporando, pero al cierre tienen que dar de baja recaudación a depositar y discriminar qué es efectivo, qué es moneda extranjera, qué son cheques al día, qué son cheques a término. ¿Se entiende? Bueno, entonces, fíjense cómo con un caso nosotros analizamos el método de inventario permanente y el método de diferencia de inventario y, en cierta forma, cómo que vamos tomando cancha con respecto a los dos métodos utilizados. ¿Ah? Bueno, seguimos con el producto B. El producto B sale 10 pesos de costo y 11 pesos de venta. ¿Qué me dice del producto B? Que en el inventario que nosotros pudimos observar había 320 unidades y en la planilla de la empresa había las 310 unidades, 320 unidades. Es decir, que la razonabilidad de la existencia, propiedad, integridad del bien es correcta. Lo que tenemos que hacer ahora es ver la evaluación y exposición. Y en la evaluación es donde encontramos el detalle de que ese bien supera su valor recuperable. Es decir, el valor neto de realización, si ustedes miran, es 11 pesos menos los gastos directos de venta, que son, si ven en la planillita que armé, en la solución, 1,65, es decir, que el valor límite de ese producto es 9,35. El costo es 10 y la diferencia sería 65 centavos por unidad, por cada unidad de ese bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar, tenemos 320 unidades, debemos disminuir 65 centavos por cada unidad. ¿Y cómo disminuimos? Por el método de diferencia de inventario, utilizamos costo de mercadería vendida a mercadería por 208 pesos, que sería el producto de las 320 unidades por los 65 centavos. ¿Está bien?
Perfecto. Bueno, ¿y cómo sería en el caso de inventario permanente? En el caso de inventario permanente, nosotros debemos determinar qué tipo de resultado se está produciendo. Exactamente, habría un resultado por tenencia, Cristian. Sería un resultado por tenencia a mercadería. En este caso nosotros podemos ir determinando, discriminando los distintos resultados que va produciendo la mercadería, la tenencia a la mercadería, ya sea por valorización, desvalorización o pérdida, rotura. Lo que yo siempre les digo es, en el caso de inventario permanente, es que este tipo de resultados se deben ir determinando durante el transcurso del año. Es decir, no tiene sentido solo determinar los resultados al cierre del ejercicio, porque ahí estamos determinando solo el resultado por tenencia que se produce en la existencia final, y eso no tiene sentido. Es decir, si vamos a determinar este tipo de resultados, debemos ir determinando durante el ejercicio a medida que va cambiando el costo de la mercadería, vamos a ir determinando el resultado por tenencia. Y por otro lado, no tiene otro tipo de movimiento, o sea que, como dijimos, estaba bien determinada la existencia, la propiedad y la integridad del bien, la evaluación corregimos y la exposición es un bien corriente, o sea que está bien expuesto. Profe, una pregunta respecto del último ejemplo. Sería un claro resultado por tenencia negativo. Exacto. ¿Contra qué cuenta? ¿Contra mercadería también? Ok. Para Gracias. disminuir el valor de la mercadería que vos tenés en tu contabilidad. Gracias. Y por último, vamos al producto C. El producto C, si ustedes ven, en el inventario preparado por la empresa, tiene 575 unidades a 25 pesos. En el listado de precios vigentes, el precio de venta es 32 pesos, o sea que el valor límite es 27,20. No supera el valor límite, está bien valuado. Es un producto corriente porque es un repuesto, o sea que está bien expuesto. Y con respecto a la existencia, integridad y propiedad, está correctamente expuesto. ¿Cuál sería acá el dato a analizar? El corte de ventas. Si nosotros vemos en el corte de ventas, hay una venta del producto C de 30 unidades con fecha de factura y remito del 29 del 12. La condición es origen, se registró el 29 del 12 y se recibió el 1 de enero. En este caso, tenemos que corregir la existencia del cierre, ¿sí o no? A ver qué opinan. Por favor. Acá lo que tendríamos que ver, para ver lo que están opinando mientras van escribiendo, esa mercadería ya no está en el inventario. Perfecto, Cristian. Ya no está en el inventario. Si salió de nuestra, si tiene una fecha de remito, salió de nuestra existencia, ya no está dentro de las unidades que nosotros contamos para ver la existencia final. El hecho de que se haya recibido con posterioridad por el cliente ya es un dato que no afecta, en este caso, a la operación. Sería distinto si la condición fuera destino.
Ahí sí, porque si la condición fuera de destino, esta venta no sería una venta que se hubiese perfeccionado durante el ejercicio que estamos auditando, sino que hubiese sido una venta que se iría a perfeccionar en el ejercicio siguiente recién. Y en este caso, ahí sí deberíamos corregir. Fíjense cómo de vuelta estoy con un caso analizando cómo influye según lo que está en el práctico, y con este mismo caso vamos a analizar ahora qué pasaría si la condición fuera destino. O sea, entonces, si la condición fuera destino, no sería una venta del ejercicio, sería una venta del próximo ejercicio. Si no es una venta de este ejercicio, el cliente no nos debe. O sea que la cuenta, esa que dimos de alta, deudores por venta, debemos acreditarla a deudores por venta. El IVA débito fiscal que reconocimos con la venta, debemos anularlo. O sea que sería IVA débito fiscal. Y por otro lado, el resultado positivo que habíamos reconocido como venta, debemos anularlo, entonces sería venta, IVA a deudores por venta. Ese sería el asiento de ajuste. Ahora bien, ¿qué pasa con la mercadería? A ver, permiso, porque están diciendo acá. Claro, el caso que estoy planteando ahora es en la condición destino, exactamente. En ese caso, no se debería recontar la mercadería. A ver, tengamos en cuenta que si fue recibido con posterioridad y salió de nuestra empresa durante el ejercicio, esa mercadería que está en tránsito es nuestra. O sea que deberíamos incorporar esa mercadería a nuestras existencias. Entonces, no la habíamos considerado en el inventario, lo que hicimos fue reconocer un mayor costo de venta. Lo que deberíamos hacer ahora es anular ese mayor costo de ventas haciendo mercadería a costo. ¿Está? Eso en inventario, en diferencia de inventario, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cómo sería en el caso de inventario permanente? ¿Qué baile que le estoy dando? Porque le estoy llevando de un lado al otro. En el caso de inventario permanente, nosotros cuando hicimos la venta, también dimos de baja la mercadería a costo. La venta, en los dos casos, debemos corregir, digamos, dar vuelta o anular, porque no sería venta. Estamos hablando de condición destino, ¿no? Pero en inventario permanente, cuando contabilizamos la venta, mal contabilizada, estamos hablando de condición destino, también dimos de baja el costo, hicimos costo a mercadería. Y como hicimos costo a mercadería, y cuando fuimos a la existencia final, ¿estaba la mercadería? No, no estaba porque estaba en tránsito. O sea que no hicimos un ajuste. Con respecto a la mercadería, no deberíamos hacer nada, simplemente deberíamos hacer el mismo asiento que en diferencia de inventario. O sea, mercadería a costo. ¿Se entiende? Profe, pero ahí sería mercadería en tránsito, ¿o no? Bueno, el tema de... Ese es un tema importante que en realidad ustedes en cierta forma tienen un pequeño... una pequeña traba, ¿cierto? A ver, ¿cómo le puedo decir?
un pequeño problemita con respecto a eso. Mercadería en tránsito. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Cuándo se acredita? ¿Cuándo se debita? ¿Qué significa el saldo? ¿Cuál es lo que pasa es que porque usted me dijo, si no está en el inventario y tampoco está en la empresa que recibe después del cierre del ejercicio, entonces me queda pensar que está en tránsito, o sea, está en un estado de que va y viene, pero para nosotros como empresa no es venta, ya no está en el inventario, entonces por eso digo que me parece, le consulto, que sería mercadería en tránsito, que es patrimonial del activo, perfecto. Saldo de, no Está sé, bien. puede Pero ser por ahí. ¿qué diferencia hay entre mercadería y mercadería en tránsito? Y que la mercadería común, digamos, a secas, sería que se encuentre en el inventario, o bueno, si está en inventario va a ir como... O sea, si está en inventario es mercadería, y la que está en tránsito, como que derechos todavía tiene la empresa porque tiene que depositar en el proveedor, pero físicamente como que no le corresponde. No sé si por ahí va la... Claro. El tema es el siguiente, Cristian. Ustedes deben opinar sobre la razonabilidad de los saldos contables. Si vos mirás el balance de saldo en bienes de cambio, dentro de bienes de cambio va a estar la mercadería y la mercadería en tránsito. O sea que si está discriminado entre mercadería y mercadería en tránsito, o no está discriminado, está todo dentro de mercadería, igual sigue estando bien. Igual sigue siendo razonable la información. Llevémosle el caso a que vos tenés mercadería en posadas y mercadería en tránsito de posadas, mercadería de Apóstoles y mercadería en tránsito de Apóstoles, mercadería de Iguazú y mercadería en tránsito de Iguazú. Es decir, vos podés tener dentro de cada una de las cuentas la apertura que vos quieras. Eso ya es una cuestión de los criterios de la información contable que se debe respetar, que es que la información sea útil, que esté en el momento, todos los criterios de la información contable que debes respetar. Ahora, en el balance vos vas a poner en el rubro bienes de cambio, todo. Es decir, cómo vos lo discrimines después, lo importante es si usás esa información o no, internamente. ¿Se entiende? Porque ¿para qué vas a discriminar mercadería en Posada, en Apóstol, en Iguazú, en Santiago del Estero, en Corrientes, en Mendoza, en Formosa, si después no vas a ir usando esa información? Entonces, lo que vos tenés que ver es que vos tenés que armar un sistema contable que te proporcione a vos la información que va a ser útil, que va a estar a tiempo, que no va a tener, que va a respetar la relación costo-beneficio de la información, que es pertinente. Todos esos criterios contables que vos estudiaste cuando analizaste, cuando estudiaste los criterios que tenía que tener la información contable, los debes respetar cuando armás el plan de cuenta. Pero lo importante que vos tenés que saber es que mercadería en tránsito y mercadería son dos cuentas que sumarizan en mercadería. ¿Se entiende? Es decir, que si vos discriminás mercadería en tránsito de mercadería, no hay un inconveniente, pero tampoco hay inconveniente si no discriminás, porque sigue siendo mercadería de la empresa. ¿Se entiende eso? Es decir, por ejemplo... Fernando, ¿sí? No, para aclarar, permiso, para aclararle a los chicos, el objetivo de la contabilidad es brindar información sobre el patrimonio, sobre los bienes, las deudas y los resultados del patrimonio del ente. Y, por supuesto,
el plan de cuentas va a estar en función a la información que deseen obtener o que sea relevante para fundamentalmente los administradores del ente, cuando utilizan la contabilidad como un subsistema de información dentro de lo que sería el sistema de información del ente. Así que si para la empresa es importante, por ejemplo, y tiene una gran cantidad de partidas que están a lo mejor que no están inventariadas, que están en camino, y a lo mejor a los efectos de llevar un control, utilizan la cuenta en mercaderías en tránsito, ¿sí? Para controlar y ver si llegaron o no llegaron, y si la mercadería... Bueno, es para un control, lo mismo que la mercadería de la empresa en poder de terceros, ¿sí? Que, por ejemplo, mercadería que se entregó en consignación. Todo forma parte de mercaderías, todo forma parte de bienes de cambio. Se utilizan en distintas cuentas para obtener información. Si la información no es relevante, seguramente no van a utilizar la cuenta mercaderías en tránsito. Pero si es relevante para la empresa y le aporta un dato importante para la toma de decisiones, y bueno, seguramente lo van a tener desagregado, ¿sí? Eso nada más. No, por eso, a eso me refería con que la información contable, como dice Flori, lo que yo le decía es, debe respetar los criterios establecidos que deben cumplir la información, es decir, debe ser útil. Te tiene que ser útil a vos discriminar entre mercadería y mercadería en tránsito. Aparte la tenés que usar, tiene que ser pertinente, tiene que tener una relación costo-beneficio, tiene que ser, estar en el momento, tiene que estar a tiempo. Entonces, no vas a discriminar la información si después no la vas a usar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con deudores por venta. Ustedes pueden tener deudores por ventas o pueden tener cliente A, cliente B, cliente C, cliente D. ¿Para qué van a ir cargando cliente por cliente si después no usan esa información? O sea, lo importante es que la información sea útil. ¿Se entiende? Entonces, ustedes van a armar un plan de cuentas de acuerdo a la empresa y de acuerdo a la información que usa la empresa, que es útil para la empresa, que le va a permitir a la empresa información para poder mejorar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de la empresa. Entonces, en todos los casos, ustedes van a ver que siempre se puede discriminar un poquito más. Y cuando ustedes vean, si es que todavía no vieron, cómo funcionan los planes de cuenta que están en los programas informáticos, ustedes van a ir dando cuenta que activos abren activo corriente y no corriente. Y dentro de activo corriente están caja y banco, créditos por venta, otros créditos. Y así ustedes van a ir viendo que las cuentas se pueden ir abriendo infinitamente. Ahora, ¿hasta dónde van a abrir la cuenta? Van a empezar a discriminar cada una de las cuentas. Van a hacer una apertura de la cuenta en función de que les sirva esa información y que para usted sea útil, para que el costo-beneficio de producir esa información sea positivo. ¿Se entiende eso? Por eso, no está mal mercadería en tránsito, pero mercadería tampoco está mal. En pocas palabras vendría a ser. Mercadería en tránsito, en cierta forma, la apertura de las cuentas mejora la información. Lo que pasa es que lo que tienen que ver es hasta dónde abren. Hasta dónde hacen la apertura. La apertura excesiva torna engorrosa, porque justamente el concepto de cuenta también significa agrupar actividades, sujetos, objetos de similares características y a los efectos de brindar una información que sirva a los efectos de informar. Por ejemplo, la cantidad de conceptos que tiene un extracto bancario, por ejemplo, tiene 150 conceptos distintos. Y a lo mejor podemos englobar de esos 150, 140, 130, podemos ponerlo todos adentro de gastos bancarios, por ejemplo, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, en el extracto me aparece comisión, consulta, cheque,
intereses por descubierto, intereses por sobregiro, intereses por acuerdo, intereses por tal cosa, gasto, no sé, comisión de tal cosa, seguro de vida, no sé, la meridional por los saldos, que esto, que lo otro. Gasto de chequera, gasto de resumen, gasto de mantenimiento de cuenta, gasto de tal cosa, gasto de tal otra. Si yo voy a poner una cuenta para cada uno de esos conceptos, a mí lo que me interesa es cuánto me cuesta el banco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta el banco? Y bueno, entonces pongo todos esos conceptos dentro de gastos bancarios que me acumulen, me sumaricen y diga, bueno, el banco me cuesta, no sé, 15.000, mantener la cuenta en el banco me cuesta 15.000 pesos por mes. Y listo, y esa es la información que yo necesito. Por supuesto que voy a tener separado lo que sería el IVA crédito fiscal, porque eso me lo voy a tomar en la declaración jurada, en las posiciones mensuales del IVA, en el 731. Las retenciones de ingresos brutos van a estar aparte, las percepciones van a estar aparte, porque son conceptos que necesito que estén separados para poder utilizarlos después en las distintas posiciones mensuales. Y porque no representan lo mismo, o sea, el impuesto a los ingresos brutos es un crédito, en cambio el mantenimiento de cuentas es un gasto. Claro, exactamente. Los conceptos recuperables. Claro, cada vez que ustedes tienen algún movimiento o algo, ustedes tienen que... Y cada vez que van a utilizar una cuenta, ustedes tienen que saber qué significa la cuenta, cuándo se acredita, cuándo se debita y qué significa el saldo. Ese conocimiento ustedes tienen que tener. Entonces, porque de esa forma ustedes saben si están considerando correctamente los ajustes. Es la forma de analizar un ajuste. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el caso del punto del corte de compras, era una compra que mercadería que no se había recibido. Entonces tengo que dar de alta mercadería porque era mercadería en tránsito. La mercadería en tránsito es una cuenta de activo que implica la posesión de mercadería, digamos, la propiedad de mercadería de la empresa, y tengo que disminuir costo de venta, que era el resultado mal contabilizado en su momento. Pero tienen que saber qué es lo que están haciendo con cada una de las cuentas cada vez que hacen un asiento de ajuste. Ese es el análisis que tienen que realizar. Y hasta acá está todo entonces. Si ustedes ven, en la resolución que yo fui planteando, el producto C, en este caso entonces no tiene ningún ajuste, ¿no? Quedaría como está. Digamos, en el planteo original, yo después lo que fui haciendo fue simplemente ver qué pasaba cuando era inventario permanente, qué pasaba cuando era diferencia de inventario y qué pasaba si hubiese sido condición destino. Pero en el planteo original, el producto C no tiene ningún ajuste. Y de acuerdo a la planilla de la solución, los bienes de cambio, según la auditoría, quedarían en 38.517. Ese sería el valor al cual ustedes tienen que llegar. Muchas veces, y esto es lo que le pasa habitualmente cuando por ahí no tienen la claridad necesaria. Agarran un dato de una planilla y hacen un ajuste, agarran otro dato de otra planilla y hacen otro ajuste, agarran otro dato de otra planilla y hacen otro ajuste, pero no verifican que la totalidad de los ajustes de los datos cierren. Entonces muchas veces por ahí hacen ajustes, pero no llegan al saldo que deben llegar. Entonces, fíjense, en el caso del producto A, nosotros debemos cotejar que tenemos 1.410 unidades del producto A. 1.410 unidades del producto A por los 15 pesos de costo
me da 21.150, que es lo que está en el mayor del producto A. En el caso del producto B, nosotros tenemos 320 unidades por 9,35, que es el valor límite del producto B. Eso nos da 2.992, que es el valor que tengo en el mayor del producto B. Y por último, el producto C no sufrió ningún tipo de movimiento, quedó con su valor de origen, que era 14.375. Todo eso nos da 38.517, que es el valor al cierre del ejercicio que corresponde a los bienes de cambio de propiedad de la empresa. Y hasta acá llegó el práctico. Lo importante es que fuimos viendo distintas alternativas con todos los movimientos que se fueron produciendo, que en cierta forma nos amplió bastante lo que es el práctico, pero lo importante es que ustedes vean cómo va funcionando la contabilidad de la empresa y cómo van funcionando los ajustes de acuerdo a lo que vamos planteando en los prácticos. O sea, les repito, partimos de la base de que está todo bien, de que está todo contabilizado, salvo que nosotros le digamos algo específicamente que está mal, o que de los indicios del práctico surja que algo está mal. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, hasta acá. Flori, ¿alguna otra cosa? No, para mí estuvo clarísimo, fue bueno, digamos, este ejercicio que planteaste hoy, porque justamente le va a despejar dudas sobre el otro, cualquier duda que puedan tener del práctico que resolví ayer, y que todavía no, y que le haya quedado alguna duda. Bueno, ahora, en el práctico de ayer, por ejemplo, yo utilicé mercaderías en tránsito para señalar justamente que eran mercaderías que no estaban inventariadas y que, bueno, que estaban en camino, digamos, por eso utilicé mercaderías en tránsito. A los efectos didácticos, básicamente, ¿sí? Perfecto. Justamente porque cuando se hizo la toma de inventario, las mercaderías que eran condición origen, eran propiedad de la empresa y aún no habían llegado a la planta, ¿sí? Y con respecto a los despachos que hicimos ayer, bueno, quiero dejar aclarado que la condición es origen y el origen nos da ahí la factura y el remito, y probablemente en algunos casos se despachó después, pero como era origen, la operación se hizo, el cliente recibió la mercadería y bueno, ya si bien por ahí no la retiró en el momento, ya estaba perfeccionada igual la operación, ¿sí? Ya era del cliente y a lo mejor la empresa estaba en posesión de esa mercadería. Con lo cual, digamos, podemos señalar que estaba mal inventariada o lo que sea. Por supuesto que eso es un poco también a los efectos didácticos nomás, porque a lo mejor en la realidad eso está separado en una planta. Si llega a ocurrir una cosa de esas, por ejemplo, vamos a suponer que voy a Musimundo y compro un televisor y bueno, ya está, y el televisor ya es mío, digamos, y yo quedé en pasar a retirarlo y no lo retiré, por ejemplo, ¿sí? Y está a disposición mía, pero yo no lo retiré. Fue despachado a lo mejor 3 o 4 días después, pero ya era un televisor que estaba vendido, por ejemplo, ¿sí? Y eso a lo mejor en una organización queda claro que los productos que están vendidos para el despacho probablemente estén separados y no se recuentan. Pero en este caso nosotros lo ponemos también para que vean qué problema puede haber si se recontó una mercadería que no correspondía que esté recontada, etcétera, etcétera, ¿sí? En el corte de venta. Es decir, para hacer distintas simulaciones, nada más. Bueno, lo otro que por ahí en algunos casos se confunden es el tema de las cuentas de orden. Les recomiendo que vean el tema de las cuentas de orden, vean cómo se utilizan las cuentas de orden, que en realidad son cuentas, como se dice, cuentas memorándum o ayuda a memoria, no influyen en los saldos contables, sino que sirven como un recordatorio de que la empresa, por ejemplo, tiene mercadería de terceros en su poder, a efectos de después ir dando de baja esa mercadería.
pero no tienen una influencia en los saldos contables. Tienen un tratamiento especial que se va reconociendo una cuenta de orden, digamos, los asientos de cuenta de orden se hacen cuenta de orden contra cuenta de orden y después se cancelan nuevamente cuenta de orden contra cuenta de orden. O sea que no tienen influencia en los saldos contables. Pero tengan en cuenta ese tipo de cuentas, véanlo si no se acuerdan, si no recuerdan, si no saben cómo se manejan esas cuentas, véanlo a efecto de recordar y no tener algún inconveniente con ese tipo de cuentas. Y bueno, hasta acá, Flori, estamos, creo que... Bueno, sí, el lunes seguramente iniciamos, digamos, con bienes de uso, vamos a hablar un poquito de control interno, recomendaciones para los bienes de uso, vamos a ver algún ejercicio para señalar un poco las debilidades, y bueno, cuando hacemos el relevamiento del control y el impacto, por supuesto, que va a tener en la elaboración de nuestro programa de auditoría, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso y después, bueno, intentaremos resolver algún ejercicio. ¿Está? Lo otro sería si alguno de los alumnos tiene alguna duda, ya sea con respecto al práctico de hoy, al práctico de ayer, o a prácticos anteriores, o a prácticos de la guía. Recuerden que si ustedes van haciendo los prácticos se van a sacar las dudas y van a ahorrar tiempo, van a entender mejor. Estamos acá para que se saquen las dudas, ¿no? Yo creo que si van haciendo los prácticos a medida que van cursando, les es muy útil porque se van entendiendo mejor. Nosotros les podemos explicar. Hasta ahora casi no ha habido preguntas desde que yo me acuerdo de ningún práctico de la guía, casi. Eso significa, de acuerdo a mi experiencia, que están muy atrasados con el estudio, porque cuando no estudian nada no hay dudas. A medida que van estudiando se van generando las dudas, y bueno, supuestamente cuando llega la época del parcial, ya no deberían tener dudas, pero bueno, no necesariamente siempre es así. O sea, por ahí terminan estudiando muy sobre la hora y no tienen tiempo de sacarse las dudas, de ver por qué, si no entendieron algo, y terminan, digamos, por ahí a veces cometiendo errores en los exámenes que no deberían cometer. Fernando, Hola Alejandra, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Alejandra, ¿Cuánto tiempo? Quería saludarlos a ustedes y a los alumnos. Yo no sé qué me pasaba, no me dejaba ingresar al principio, y cuando entré ya estaban, así que no quería interrumpir, y estuve intentando compartir, pero no sé si lo logré, la pantalla con el planteo y la solución. Sí, lo lograste, la verdad que estuviste muy astuta. Yo no me di cuenta. Bueno. ¿Fuiste vos? Era yo, sí. Pero no quería hablar porque estaban hablando ya ustedes, la clase ya estaba empezada, me costó entrar. Pero bueno, si lo logré, mejor. Sí, que están diciendo. Bueno, ok. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Bueno. Si no hay dudas, entonces nos estamos despidiendo. A ver, para un poquito porque acá hay algo en el chat. No, que me contestaron que se veía lo que yo compartí. Sí, se vio. Sí, está bien. Eso nomás. Bueno, nos veremos mañana. Hablamos. Bueno, nos vemos. Listo. Saludos, chicos. Chau, gente. Hasta luego.